Y Ramoncito, a ver si nos guías en oración, por favor. Ok, ¿empezamos? Sí, sí. Ok, oramos. Señor, gracias te damos, Padre, en este tiempo. Gracias por permitirnos esta reunión, Dios, para, en principio, agradecerte, Dios, por la vida, la salud que nos das, el deseo de querer aprender más de tu palabra, Dios, reunidos aquí con algunos hermanos con el mismo sentir y el mismo pensar de aprender. Estar fortalecidos, Dios, para enfrentar cualquier situación, reconociendo que tú eres el doctor por excelencia en nuestra salud, eres el profesor, Dios, que enseña, el que hacer diario, el que nos guía en nuestra vida, el que nos fortalece, Dios, animándonos, y que demostró con ese amor inmenso, Dios, de dar a su Hijo por la salvación de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender y de qué manera poder llegar a nuestros semejantes, Dios, en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, para poder llevar tu palabra, evangelizar a las personas que no te conocen y así, Dios, ser siervos tuyos y ayudarte, Dios, porque tú haces, tú prometes y tú ofreces, Dios, esa salvación. Ayudarte, Dios, a que más personas lleguen a tu casa, Dios, sabiendo que tú eres quien los añade. Solamente utilízanos a nosotros, Padre, porque tú nos has dado, has transformado nuestros corazones para poder servirte y servir a nuestros semejantes. Dios, gracias te damos, Padre, gracias por Julio, gracias por los hermanos que se están añadiendo a este estudio, Dios, y que sea tu voluntad siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguno de ustedes conoce a Rodolfo Casas? Sí lo conoce. Yo sé, Ramón, yo sé que lo conoces. Y bien, y Y bien, bien, tiene su programa en sí. internet también, ¿no? Sí, Entonces, había una radio que tenía una hora, creo, en cada cierto tiempo. ujú. Estábamos hablando de hace 20 años, 10, No, 15 no, años. pero ahora tiene su espacio en internet. Allá, mira. Y yo lo empecé a escuchar hoy día. Mm, Sé que tenía el espacio por cuestiones de tiempo, no lo había escuchado, pero hoy día sí eh, lo escuché. Y, y es interesante ciertas cosas que él habla. Lo malo es que lo malo que creo que transmite de Santo Domingo ahí en Caraballo y no sé, y se le va el internet a cada rato, ¿no? Entonces, ahí mire, puede ser. entonces hay vacíos ahí un poco de su programa, pero sí, está bien. Al menos tiene mejor equipo audiovisual que yo. Eso sí. Hay plata, hay No, plata. pues, ¿qué pasa? Que ahí las bendiciones llegan bien ahí. Ah, ya no. No, bueno, pero está bien. O sea, cualquier esfuerzo en transmitir la palabra de Dios, obviamente, Sí, se todos los apoya, ¿no? campos, Se todos apoya, los ¿no? campos. Mientras se hable la sana doctrina, todo bien, ¿no? Entonces, Sí. si pueden y le dan una vueltita ahí a escuchar ¿Cómo eh, está? ¿Como Iglesia de Cristo? Iglesia de ¿Santo Cristo de Domingo? Santo Domingo, ¿sí? Ah, ok, Él ya, lo cuelga por ahí. ya. Ujú. Bueno, yo también cuelgo las clases en YouTube, pero ya les voy a pasar el link para si es que alguien quiere, o ustedes mismos recordar un poco lo que se habló en un estudio, ¿no? Mm. Ujú. Vamos a avanzar. El tema, bueno, si nos da el tiempo, primero vamos a ver en los versículos de 7 al 11 y si nos da el tiempo acabar el capítulo 3, ¿no? Porque lo que viene acá de adelante no es tan complicado de entender, así que eh, antes de empezar, recordemos siempre dos cosas. El público al que va dirigido esto y el que es judíos, ¿no? Ajá. Y número dos, que el autor de esta carta está haciendo un trabajo exegético, que entendemos, por si no lo recuerdan, como trabajo exegético. O sea, está agarrando pasajes, textos del Antiguo Testamento y poniéndolos en comparación a lo que es Cristo o lo que es una realidad en ese momento, lo que era una realidad en ese momento para el pueblo judío, de que esa realidad nos sirve también a nosotros de enseñanza al día de hoy, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a leer
los versículos del 7 al 11 del capítulo 3 del libro que nos compete, que es Hebreos, ¿no? Yo lo voy a poner en pantalla. Hola, bebé. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Pantalla. Ajá. ¿Lo ven? Ahí está el texto del día de hoy. Ujú. Tenemos acá. Igual, como siempre les digo, está en 4 versiones. Vamos a leer las 4 versiones y vamos a ver que hay ciertas diferencias, sobre todo en la NBI, en la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces empezamos con la Reina Valera contemporánea, que es la que, como ustedes ya saben, la que uso yo más a menudo, que dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. ¿No? Reina Valera 60, la versión clásica, dice lo mismo, pero un lenguaje un poquito más antiguo, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. NBI dice lo siguiente. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron, me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Si esto fuera café, yo creo que a la NBI le echaron un poquito más de agua al café, ¿no? Ujú. ¿Sí? Está un poco diluido, sobre todo en el versículo 8, cuando dicen, cuando me provocaron, ¿no? ¿No? Endurezcaron su corazón cuando hicieron el desierto, por ejemplo, en la Reina Valera, sí es el énfasis de la provocación, ¿no? La Biblia de las Américas, esto que está escrito, ustedes lo pueden ver en pantalla con letras mayúsculas, ¿no? Yo pensé que era un problema del software del eSword, ¿no? Que es el software que se usa para comparar Biblias, ¿no? Es gratuito, pues si alguien lo quiere descargar, si alguien tiene computadora y lo quiere descargar. Pero no, es la Biblia de las Américas. Acá tengo la Biblia de las Américas en mi mano. Y está escrito así, como está en la pantalla, ¿sí? Cuando son palabras de exhortación o palabras que son de Dios, las escribe esta Biblia de esta manera, ¿no? Y Ujú. en esta versión dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿No? No, acá se lee como por encima del énfasis que le da el tipo de letra, como una fuerte llamada de atención. ¿No? Ujú. ¿Sí? Entonces, un poquito más light, casi que es el mismo mensaje, sería la NBI, ¿no? O sea, un poco que le quita el énfasis que realmente podemos encontrar en Reina Valera y en la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito
En el versículo 7, la frase, y esta frase es importante, dice, como dice el Espíritu Santo, ¿no? Entonces demuestra el autor que aquí lo que se está tomando como exégesis, o sea, como el texto del cual va a trabajar estos versículos el autor es el Salmo 95, ¿sí? Entonces, el autor al decir, como dice el Espíritu Santo, consideraba el Salmo 95 como una que había sido directamente inspirado por Dios, ¿no? Pese a que que está citando de la traducción de la Septuaginta, ¿no? Acuérdense ustedes que en los tiempos de Cristo, o sea, los textos del Antiguo Testamento que se manejaba, ¿no? No era, no era como ahora tenemos pues la facilidad de encontrar todas las versiones a la mano, ¿no? Allá lo que se manejaba, ya en ese tiempo, era la Septuaginta, o sea, era la versión griega, ¿no? De los textos hebreos, de los textos hebreos originales, ¿no? De la Biblia hebrea, por decirlo así, ¿no? Entonces, al decir el autor, como dice el Espíritu Santo, entonces eh, también da a entender, ¿no? Que la Biblia, o sea, que los textos del Antiguo Testamento también son inspirados por Dios, cosa que suena muy lógico nosotros decirlo, pero nosotros entendemos que está inspirado por Dios, por el Espíritu Santo porque en el Nuevo Testamento es más literal entenderlo así, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es algo tan lógico de entender en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso hace este énfasis, ¿no? Además, la palabra dice se encuentra en tiempo presente, indicando que Dios sigue hablando por medio de las Escrituras, así como lo hizo en ese entonces. Toda la Biblia consiste en un compendio de escritos, ¿no? Donde Dios le habla a la humanidad mediante autores inspirados, ¿no? Las advertencias antiguotestamentarias contra el pecado y la apostasía son, por lo tanto, tan aplicables a nosotros como las que se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿no? Al ser todo inspirado por Dios, entonces le da validez, ¿no? Eh, no solamente aplicables en ese momento, sino aplicables ahora, ¿no? Sobre todo en lo que refiere a las amonestaciones del pecado y la apostasía, ¿no? Nosotros nos quedamos, por ejemplo, con la ley, ¿no? Desde el punto de vista moral, ¿no? ¿Sí? Ya no nos quedamos con el punto de vista ritual ni social, porque eso aplicaba, ¿no? Para los judíos en ese momento, lo que podemos leer nosotros en Levítico, en Números, ¿no? Y más en cierta parte de Éxodo. Pero lo moral queda hasta el día de hoy, ¿sí? El autor citó Salmos y este pasaje enlaza dos incidentes en la historia de Israel en el desierto. En un caso, los israelitas estaban desesperados por la escasez de agua y entonces murmuraron contra Moisés, ¿no? Ese es uno. Tiempo después, el triste reporte de los espías sobre Canaán hizo que muchos rehusaran invadir de inmediato la tierra prometida. En ambos casos muestra la falta de fe de Israel contra su andar por el desierto. Ambos incidentes surgieron de la falta de confianza en Dios. Una cosa es alegar ser el pueblo de Dios, ¿no? O sea, los judíos pueden decir no son el pueblo de Dios. Y otra cosa es confiar en Dios para que les provea según le parezca mejor, ¿no? A Dios, ¿no? En los versículos 8 y 10, de 8 al 10 mejor dicho, Dios se disgustó, ¿no? Sin embargo, estaba más que molesto, estaba indignado contra esa generación, ¿no? Por eso es que hemos leído diferentes versiones para poder entender el nivel de enojo que tenía Dios en ese texto, ¿no? Tenía todo el derecho, evidentemente, de estar enojado, porque el pueblo estaba continuamente desobedeciéndole, pese a su gracia mostrada a ellos, ¿no? ¿No? Los sostuvo 40 años, los alimentó, los llevó, los cuidó, eh, ¿no? Y aún así, ¿no? Aún así, no creían o no eran fieles. Ciertamente alguien que pasa 40 años en rebelión hoy también enoja a Dios, ¿no?
Necesitamos la misma amonestación que recibieron los israelitas. Podemos angustiar a Dios así como lo hicieron ellos, ¿no? ¿Por qué hace hincapié el autor de Hebreos al mencionar esta transgresión que sucedió en tiempos de Moisés? Porque evidentemente, si hacemos lo mismo hoy, ¿no? Podemos enojar a Dios, ¿no? Tenemos que darle atención inmediata a este asunto, ¿no? Dios no nos da seguridad en ningún lado de que tengamos otro día, ¿no? Así que nuestro deber, ¿no? Como habían dicho, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces, Dios no nos da la seguridad de eso, ¿no? De que vayamos a vivir otro día más en la tierra, ¿no? Esas no son las promesas de Dios para con la humanidad, ¿no? Así que nuestro deber tiene que ser llevado a cabo hoy, ¿no? Este hecho es real y sea lo que apliquemos a nuestra obediencia inicial al Evangelio o a la necesidad de crecer continuamente en fidelidad, ¿no? Si hay un momento para obedecer, para perseverar, para seguir a Dios, es hoy, porque de repente mañana no tenemos esa posibilidad, ¿no? Los primeros lectores de Hebreos encararon el grave peligro de alejarse y necesitaban una amonestación especial, ¿no? La recibieron y se les dijo, no endurezcan su corazón. Nosotros también podemos endurecer nuestros corazones al rechazar las amonestaciones del Evangelio. Los que intencionalmente endurecen sus corazones para oponérsele a la palabra de Dios son de quienes han de tener mayor compasión, ¿no? El autor sigue escribiendo, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron, ¿no? ¿A qué hace alusión el autor con esto? ¿A qué hecho hace alusión? Hace alusión a los eventos que sucedieron en Meriba. El salmo que se cita en realidad dice, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, ¿no? Ese es Salmo 95:8, ¿no? Por si no se recuerdan, Meriba fue el lugar donde los israelitas murmuraron por la escasez de agua, ¿no? ¿No? En Éxodo 17:7, los términos Meriba y Masá son aplicados al mismo lugar, ¿no? Es lo mismo, Meriba, Masá es lo mismo. Al dar la traducción de estos nombres, el autor de Hebreos siguió la redacción de la Septuaginta, ¿no? Usó la Septuaginta continuamente, como les decía. Este era el texto que por lo general estaba a la mano para poder interpretar o hacer trabajos de exégesis de la Biblia hebrea, ¿no? Pese que en ocasiones puede que haya usado una paráfrasis de esta. El texto hebreo en Salmos 95:8 significa literalmente, no endurezca sus corazones como en el día de Meriba, como en el día de Pasá, en el desierto. La Septuaginta dice, no endurezca sus corazones como en la provocación, de acuerdo con el día de la irritación en el desierto, ¿no? Eso más o menos lo que diría la Septuaginta, ¿no? El griego, ¿no? La palabra provocación o rebelión se traduce de parapikrasmos, ¿no? Que es el equivalente griego a la palabra meriba, ¿no? Al hebreo meriba, ¿no? El otro nombre de este lugar, Masá, que significa contienda, equivale a la palabra griega prueba, ¿no? Que es peirasmos, ¿no? Entonces, esos son indicios de que el autor de esta carta, el autor de Hebreos, está usando como fuente para su trabajo exegético el libro La Septuaginta, ¿no? El autor dijo que los israelitas probaron la paciencia de Dios con sus protestas. Ahora, ¿cómo pudieron manifestar tal actitud después de ser testigos de los milagros en Egipto? Después de ver el sorprendente regalo del agua que fluía de la roca. Después de recibir la amorosa provisión de Dios de codornices y maná en el desierto. Y después de ser guiados por Dios mediante la nube y la columna de fuego, ¿no? Nosotros siempre leemos eso y decimos, pero ¿cómo una y otra vez
no solamente en el Pentateuco, no, o sea, no solamente en los libros de los primeros 5 libros de la Biblia, sino a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, una y otra vez el pueblo de Israel cae en desobediencia y le da la espalda a Dios, a pesar de todas las cosas que hace Dios por ellos, ¿no? Puede que también nosotros veamos las obras de misericordia de Dios y aún así, ¿no?, lo hagamos enfadar al probar su paciencia, haciéndole indiferentes y rebeldes, ¿no? En el versículo 11, Dios juró en su ira que los israelitas no entrarían en el reposo de Canaán, ¿no? Y pasó, ¿no? Y pasó esto. Dios puede ser justo en su ira, en vista de que no es una ira temperamental como la de nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros en un momento de ira, de cólera, podemos hacer algo, ¿no? Pero a veces nuestra ira no es, digamos, es emocional, ¿no? Es una ira temperamental. Y después decimos, ay, caramba, ¿cómo me molesté por esto? ¿Cómo hice esto? ¿Por qué dije aquello? ¿No? Pero como Dios no es humano, tu ira de Dios es judicial, o sea, es justa, ¿no? Cuando los castigó por el pecado de ellos, podemos estar seguros de que su juicio fue justo, imparcial y acorde a su estándar divino de justicia. Juró que no entrarían a su reposo para enfatizarles las consecuencias de su pecado. Ahora, ¿este castigo cuánto duró? 40 años, ¿no? Ya que 40 años fue lo que duró el castigo que les asignó Dios en el desierto. Fue el tiempo que Dios retrasó el viaje a la tierra prometida, a obligar a Israel a permanecer y andar en el desierto. ¿Habría un indicio de profecía mesiánica en esta mención de 40 años? Es posible que el tiempo que Israel pasó vagando por el desierto por la culpa de su falta de fe, sea un paralelo del tiempo que pasó entre el rechazo y la crucifixión de Jesús y la destrucción de la nación judía. Me ojo con este dato, ¿no? La caída de Jerusalén y la masacre de muchos ocurrió en el año 70 después de Cristo. El autor de Hebreos insinuó que el viejo sistema estaba pronto a desaparecer, y vamos a verlo eso más adelante en el capítulo 8 de Hebreos. Para ese entonces el templo dejaría de existir y los sacrificios acabarían. Indudablemente el autor fue guiado por los anuncios del Señor ¿no?, de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ¿no? No podemos más que especular, ¿no?, que posteriormente los santos recibieron profecías. Y acuérdense ustedes, cuando vivimos 1 Corintios, había el don, ¿no?, de profecía, ¿no? Y estas profecías no fueron escritas, ¿no? ¿No? Con respecto, ¿no? Alguien había recibido la profecía con respecto a la destrucción que se avecinaba, ¿no?, del año 70. Porque hagamos una matemática fácil, ¿no?, de lo que promueven ciertos autores, ¿no? Del año 30, después de Cristo, al año 70, ¿cuántos años son? 40, ¿no? Entonces, hay autores que dicen, ¿no? Hace énfasis en estos 40 años del desierto, para decir, ¿no? En 40 años también que rechazaron a Jesús, viene la destrucción, y la caída de Jerusalén. Es un dato para pensarlo, pero me pareció curioso, atinado, que lo vayan pensando, y que a veces los números nos pueden decir algo, ¿no? 40 años más o menos desde que Jesús fue crucificado hasta que Jesús fue crucificado y que cayó la ciudad, de Jerusalén, y la masacre de Jerusalén, ¿no? Del año 70 después de Cristo. Al decir, no han reconocido mis caminos, dijo el Señor, ¿no? Habían visto repetidamente el poder divino de Dios. Sin embargo, no entendieron sus caminos. En realidad prefirieron no saber la clara verdad de cuán despreciable es para Dios la falta de una fe activa y firme. Mientras que Abraham había visto sin mirar,
Estos miraron el poder de Dios demostrado y no miraron en el sentido de comprender la voluntad de Dios con el fin de santificarse y consagrarse, ¿no? El profeta Oseas denunció que los pecados de Israel habían sido causados por la falta de conocimiento acerca de Dios y prometió su destrucción por causa de ellos, ¿no? Comentarios, hermanos. No se dice, pero no se dice explícitamente, pero tácitamente nos dice acá lo que ya hemos venido hablando en el capítulo 3, que es perseverar, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces la mano de Dios está en nuestras vidas trabajando y la vemos, la sentimos, ¿no? Nos gozamos de las diferentes bendiciones que Dios nos da, pero, ¿no? No seguimos a Dios como Él quiere, ¿no? ¿No? Como le pasó a los judíos, ¿no? Los judíos vieron, ¿no? Cómo Dios los sacó, los guió, los alimentó, les dio de agua, los cuidó, y aún así hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Entonces Dios decidió que esa generación no entrara a la tierra prometida, ¿no? Una pregunta, hermano. Sí, Calixto. Los 40 años de que Israel, o sea, vagó por el desierto, también podría enfocar con los 40 días de Jesús en el desierto cuando fue tentado. Ahora, el número 40 es un tiempo, así como los 40 años de Saúl, de David y Salomón, ¿no? Los 40 años de reinado. Entonces, mm, acá está hablando de 40 años, pero no o sea, desde el punto de vista de que de que las consecuencias de tu pecado, a lo que quiere llegar el autor es, y por eso venía el comentario del final, ¿no? Vas a recibir un castigo, un juicio por tu actuar, ¿no? Lo de Jesús de 40 días, evidentemente, fue a Jesús fue tentado, pasó el tiempo en el desierto, pero no fue castigado, ¿no? No sé si me hago entender. O sea, por qué fue Israel fue castigado 40 años en el desierto? Por desobediente, por idólatra, ¿no? Por no reconocer a pesar de las señales que ellos vivieron. Vamos un poco el paralelo de Abraham. Abraham siguió a Dios sin ver, ¿no? Fue una tierra sin ningún milagro aparente hacia su persona, ¿no? Pero Israel sí, y a pesar de eso, desobedeció. Entonces el castigo de Dios fue que ellos no entrarían al reino de Dios, ¿no? Algunos morirían, algunos serían asesinados, como vemos en el caso de los que murieron por el becerro de oro, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, esos fueron muertos directamente, o unos definitivamente murieron naturalmente, por decirlo así, en los 40 años de vagar en el desierto. Ahora, lo que proponen ciertos teólogos es decir, bueno, el autor de Hebreos hace este énfasis, como les decía, porque el público es hebreo, es judío, va a entender este paralelo, desde que Jesús muere en la cruz y Jerusalén es destruida, son más o menos 40 años, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Porque el judaísmo prácticamente desaparece, ¿no? La religión judía desaparece, el tema religioso desaparece, ¿no? De Jerusalén, ¿no?
Así que no habría un paralelo, según lo que tú me preguntas, Calixto, o sea, no habría un paralelo de, o sea, 40 días, el número 40 sí es un número especial, ¿no? Es un tiempo, siempre vamos a ver 40 años de reinado, 40 años en desierto, 40 días de Jesús de la tentación. Entonces, como van a ver ustedes ya no falta nada, ya falta una semana nomás para que haga Apocalipsis los domingos. Esténse atentos a esos números, ¿no? El número 7, el número 40, el número 3, ¿no? Porque El 10. el 10, ¿no? El 12, ¿no? Entonces, El 11, más terrible. por ejemplo, el número 3, ustedes siempre van a ver 3, cuando el ángel del Señor se le aparece ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento. Luego también aparecen 3 hombres, ¿no? 3 ángeles, ¿no? Siempre son, entonces, cuando se aparecen estos 3, es prácticamente la presencia de Dios eh, ahí, entonces está la presencia de Dios, ¿no? 3 hombres, 3 ángeles. 6 imperfecto, 7 perfecto. Ujú. Lo sabía todos los números. ¿No? Lo 7 sabía. perfectos, ¿no? Pues esos 7, 7, 7, 40 también se considera un buen número, ¿no? Un número perfecto, ¿no? Es que el 1000, ¿no? 1000 es un número indefinido, o sea, no es un milenio tal cual, sino que es un número, 1000 años es un tiempo largo indefinido, ¿no? Pero el Señor es el amo y Señor de nuestro Dios, es el amo y Señor del tiempo, ¿no? Entonces, Claro, pero yo pienso que aparte de los números, es ujú, lo que el Señor da a entender, ¿no? En su palabra, ¿no? De que en este caso, por decir el comparativo de lo que padecieron, ¿no? Hablarle al pueblo de hebreo con respecto y decirle eh, la actitud del Señor, de Dios con el pueblo de Israel en el caminar del desierto por 40 años, ujú. lo que consiguieron al final, ¿no? Solamente 2 Claro. creo que entraron, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Ujú. Entonces acá también tiene que ver, y lo tomaste en algún momentito, el comparativo a nuestra realidad, pues, ¿no? Hablamos de nuestra iglesia actual, ¿no? En la que nosotros tenemos fe y seguimos adelante, ¿no? O sea, de que también a la desobediencia tiene un precio, y el Señor lo dice, ¿no? Ahí dice, ¿no? O sea, no hay corona si es que no eres fiel, ¿no? ¿No? Entonces, por eso digo, o sea, acá Pablo o el que lo hizo, ¿no? Básicamente le habla a un pueblo, de repente dudoso, ¿no? Con el fin de repente regresar a sus inicios, al judaísmo, ¿no? Y entonces la idea era hacerles ver de una manera más fuerte, ¿no? De que están equivocados, ¿no? Manténganse en la fe, no retrocedan, ¿no? Porque el Ujú. pueblo antes hicieron esto, hicieron un becerro, pero al final de nada les valió los 40 años caminar en el desierto porque no llegaron a la tierra prometida, ¿no? Ujú. Entonces, igual pienso, ¿no? Y yo soy a veces un poco más práctico en este sentido de aplicar la palabra de Dios en mi vida, ¿no? Cómo yo debo de actuar en estos tiempos, ¿no? Mm. Claro, si se da cuenta, el motor del capítulo 3 es amonestar al público objetivo de Claro, esta por carta, eso. amonestarlo, decirle, Así es. Ajá. perseveren porque no han ganado nada, y con esa actitud, peor todavía, no han ganado nada. Eh, Acuérdense ustedes lo que le pasó, ahora lo que nos compete el texto estamos tratando de estudiar y entender el día de hoy. Mira lo que le pasó a estos israelitas, ¿no? Por eso. Que salieron de Egipto, ¿no? Eran esclavos en Egipto. Dios en su poder se manifestó, los sacó, ¿no? Los hizo cruzar el mar, ¿no? A través del mar.
los guió con una nube, los guió con una columna de fuego de noche, ¿no? Les dio de comer, les dio de beber, ¿no? Y aún así, este pueblo rebelde, una y otra vez se ofrendaba a Dios. Entonces Dios, en su ira judicial, no es una ira temperamental, por eso hacía el énfasis, no es una ira como la ira humana, una ira judicial decide. Este pueblo que me ha ofendido, ¿no? Por más que se digan judíos, por más que practiquen una religión, ¿no? Vamos a aterrizar un poco la idea, ¿no? Por más que practiquemos, imaginemos imaginemos que seamos nosotros, ¿no? Por más que sean cristianos y practiquen una religión, ¿no? Practiquen una religión, que se congreguen los domingos, oren los fines, oren todo el tiempo. Si no viven una vida, ¿no? No van a entrar. Así es. No van a entrar. Así como estos judíos que desobedecieron, enfrentaron a Dios, que de repente eran personas religiosas, ¿no? En el sentido práctico de la palabra, ¿no? Pero eran orgullosos, eran vanidosos, ¿no? Ofendían a Dios con sus palabras, con sus hechos, ¿no? Siempre andaba reclamándole, ¿no? Evidentemente dijo, no, estas personas no me van a entrar al reino, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿no? Y nos ponemos nuestro cartelito, ¿no? Yo amo a Jesús, ¿no? Ando con mi pueblo así como Neymar, ¿no? Yo amo a Jesús, ¿no? Y por fuera aparento ser un buen cristiano, pero no vivo mi vida acorde a lo que Dios quiere, siendo imitadores de Cristo, y sobre todo ejerciendo la piedad, que es la máxima del cristianismo, ser piadoso, ¿no? Con todos en general, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pretendo entrar al cielo? ¿No? Entonces, regresando a lo que comenzó el capítulo 3, perseveren en la palabra. Entonces, es un fuerte llamado de atención este pasaje, sí, ¿no? Y la Biblia de las Américas lo pone en letras grandes, así, ¿no? ¿No? Ustedes ¿no? que me pusieron a prueba, ¿no? A pesar de que vieron mis obras 40 años, ¿no? ¿No? Entonces yo me disgusto con esta generación ¿no? Que siempre se desvían en su corazón, ¿no? Y no han conocido mis caminos, ¿no? Entonces ellos no entrarán a mi reposo. Y esa palabra nos aplica a nosotros directamente. Tú tienes un comparativo de la frase que dice en el 11, por eso en mi furor juré no entrar en mi reposo, o sea, es drástico, fuerte. No, es judicial. Por eso es que es importante entender. Por eso que te hago es la pregunta, judicial. si de repente en otra versión lo dice de otra manera más. A ver, más voy a poner voy a poner de nuevo el texto. A ver, vamos a. ¿Dónde dice acá? A ver. Voy a poner de la Reina Valera el 60 hasta el NBI y la de las Américas, ¿sí? Acá dice, la del 60 incluso dice, juré en mi ira. O sea, había ira. No, y en el versículo 11 dice, por tanto, ¿no? Yeah. O sea, con todo lo que han hecho, por tanto, así como si fuese un decreto, ¿no? Por tanto, sí. Juré en mi ira. 2 puntos, no entrarán en mi reposo. Claro. ¿No? En la NBI dice, así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. ¿No? Ahí se hace un poco el énfasis en jamás entrarán en mi reposo. Y la Biblia de las Américas dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? Pero digamos que la Reina Valera del 60 hace como si fuese un edicto judicial, ¿no? Por tanto, ante todo lo expuesto, ¿no? Ante todo lo expuesto, ¿no? ¿Qué es lo que expongo? ¿No? Que, ¿no? El día de la del desierto, me tentaron sus padres, me probaron, a pesar de que vieron 40 años mis obras, ¿no? Y entonces, por lo tanto, me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, ¿no? A pesar de 40 años de ser testigos de las obras de Dios, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no?
decido y juro en mi ira judicial, ¿no? No entrarán en mi reposo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, imagínense cada uno de nosotros, ¿no? ¿No? Si no obedecemos, ¿no? Ustedes, ¿no? Me probaron, ¿no? Me tentaron, ¿no? Toda su vida, ¿no? No sé cuántos años viviremos, ¿no? 20, 30, 40 años, ¿no? Obviamente estoy disgustado contigo, ¿no? Porque siempre estuviste vagando en tu corazón y no has conocido, a pesar de que tuviste todas las oportunidades del mundo de conocer mis caminos, ¿no? Entonces, pues, no vas a entrar en mi reposo, ¿no? Podremos leerlo así. Algo más que quiera compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Algo más que de repente quieran comentar. Siempre teniendo en cuenta que acá, ¿qué salmo le dije que era el 95? ¿No? Sí. Que está trabajando Y el Salmo 95 a su vez hace referencia a estos eventos que les comentaba, el evento del que el pueblo le reclama, o borracho murmura, ¿no? Por la falta de agua, ¿no? ¿No? Y Dios le dice, ¿en qué momento te he descuidado? Estás, ¿no? Tienes la osadía de murmurar. Y otro evento es el de cuando tenían miedo, ¿no? Al entrar, ¿no? Acuérdense ustedes en Números, a la hora de entrar al pueblo, el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida, dice, ¿no? No hay gigantes, ¿no? ¿No? Ahí no se puede entrar, esa tierra no, vamos a morir todos, ¿no? Mejor estábamos en Egipto. Ese tipo de comentarios que siempre hacían los judíos, ¿no? Bueno, ¿estamos con ánimos de avanzar un poquito más o lo dejamos ahí, hermanos? Ustedes dirán. A ver, hermanos, esta es una democracia. Aprovecha que la poca democracia que nos queda. Sí, pues ya van a perder senadores y diputados. Sí, sí. Más control, más control. Continuamos con la teocracia, está claro. Listo, hermanos. De repente no lo acabamos hoy día, pero vamos a empezar a leerlo. De todas maneras, si no lo acabamos, lo retomamos el próximo jueves, Dios mediante. Lo que nos tocaría leer ahora, que es el texto del 12 al 19, que es la última parte del capítulo 3, ¿sí? Vamos a compartir el texto. Si no terminamos ya, pues, ¿no? Pero en todo caso, en concreto, pues tómate la mitad. Ahí está. O tres. O lo leemos leemos y lo leemos y lo leemos y vamos pensando, ¿sí? Como digamos, claro. esto es lo que viene en el próximo capítulo. Yeah. ¿Qué dice así? ¿No? Está como la canción. Y dice así. Hebreos 3, de 12 al 19 nos dice, hermanos, en Reina Valera contemporánea, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quién fueron los que provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad, ¿no?
Entonces, de nuevo, leemos, a ver, vamos a leer, la versión que me está gustando ahorita con énfasis es la de la Biblia de las Américas, ¿no? Que dice, tened cuidado, hermanos, que no sea que alguno de vosotros haya, que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, ¿no? Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque, ¿quién habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿no? De nuevo aquí, un poco que refuerza la idea de lo que hemos estado leyendo, ¿no? Sí. El ser incrédulo, el pecar, a pesar de que podamos decir, soy cristiano, bautizado, congrego, ¿no? Oro, no, nuestros actos nos van a apartar de Dios. El no perseverar nos va a apartar de Dios. Y no hay otro día que el hoy para hacer eso, para obedecerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los jóvenes? ¿No? Los jóvenes no creen en el hoy, ¿no? Y por ejemplo, en esta congregación había muchísimos jóvenes. Cuando yo entré a congregar a la iglesia el año 2010, y de repente Ramosito puede haber sido testigo de ello. Había montones de jóvenes, La obra empezó con 15 jóvenes o 15, 16. 16 15 o jóvenes. 16 jóvenes, sí. Fueron los que empezó la obra que bueno, salió el trabajo realizado por Bob Brau y Eva. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cuántos quedamos de esos? Sí, sí es cierto. Porque en el corazón o la mentalidad de un joven dice, ay, pero me voy a perder todo lo divertido de ser joven por Sí, ser cristiano, ¿no? Y sí, entonces, es cierto. y eso no es un pensamiento solamente de esa mujer, eso es un pensamiento eh, general, ¿no? De toda la sociedad cuando uno es joven. No, pero qué aburrido, no voy a poder ir a fiestas, no puedo estar con mis amigos, no puedo viajar, no puedo estar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya habrá un tiempo en el que ya esté más tranquilo y pueda ya, pues, vivir, pues, ¿no? Más tranquilito, siendo cristiano, ¿no? No, es más práctico, cuando sea viejito. Cuando sea viejito. No quise decir viejito, pero bueno. A mí me Entonces, decía cuando hablaba, no, cuando sea viejito, ya voy. entonces, el texto nos dice hoy, ¿no? Hoy. Sí. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, Dios no nos promete vida terrenal eterna. No, No es promesa, ¿no? Promesa es que aquel que vive una vida terrenal obediente según, ¿no? En Cristo, ¿no? A esa persona le da vida eterna en el cielo. Esa es promesa. Pero vida terrenal no, porque tú no tienes los días comprados y Dios no te los está pagando tampoco. No te los va a regalar, ¿no? Entonces, el texto es claro. Si hay un momento es el hoy, ¿no? Hoy. Y también podríamos entenderlo como el hoy, no solamente para obedecerlo, sino para hacer que otros que están en problemas
acercarlos a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también delegamos? Decimos, ¿no? Hoy un hermano está ¿no? Está en problemas, está en una situación ¿no? Delicada, familiar, personal, ¿no? Yo después lo voy a visitar, después voy a hablar con él. Después voy a hablar con él, ¿no? 5 minutos funcionó, o sea, yo le escucho, pero no puedo leer lo que dice. Ya, pues bueno. No, ahorita ya no escucho nada. Yo no estoy compartiendo texto, Juanito. Pero no. Entonces, a ver, ahí está. Ya está. Bueno, sí, ya te veo, Juanito, te veo. Ay, el mundo estaba sufriendo porque me apagaron la luz. Me apagaron la luz. No Uy, veía nada. está como Matute, la luz. Un aliancita pasó por ahí. Yo he escuchado todo lo que has comentado referente, inclusive, disculpa, al capítulo 3, entiendo que habla de obediencia y las consecuencias si no caminas en obediencia, ¿no? Lo he entendido así. Claro, hay Pero consecuencias. a ver, Ajá. ¿no? Escuchar, que me escuche, pero no podía ni hablar, escuche, no, Por eso pero le decía que este final de capítulo 3 va a estar más fácil de entender, claro, porque se entiende. entonces, pero lo peculiar es los ejemplos que usa, porque son ejemplos para personas judías, o sea, gente que domina o entiende o por lo menos lo ha leído alguna vez en su vida ese texto, ¿no? Claro. ¿No? Si yo fuera con alguien que es, ¿no? Imagínense ustedes que están, bueno, nos puede pasar el día de hoy, ¿no? Gente que no ha leído la Biblia, ¿no? Y, dice, ¿no? Sí. Y le leen hebreos, ¿no? Así como que, oye, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué historia estás hablando? Ah, no, tienes que irte ¿no? A números, ¿no? A ver no, las obediencias, en Éxodo, todo, pum. Entonces, recién puedo entender. Pero un judío lo entiende perfecto, ¿no? Entonces, si tú desobedeces, ¿no? Así seas el pueblo escogido de Dios, ¿no? Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, ellos vivían confiados de que Dios los va, ¿no? Siempre son sus hijitos de Dios y no le va a pasar nada, ¿no? Los cristianos a veces caemos en ese error también, ¿no? Nos sentimos tan seguros y sobre todo promovido en muchos casos por denominaciones que nos dicen que salvo siempre, salvo ahora, salvo siempre, ¿no? O peor aún, ¿no? Que se nace salvo y puedes haber nacido no salvo, ¿no? Con la famosa predestinación, ¿no? Entonces, la salvación se pierde, ¿no? Si tú no estás, si no estás firme en tu convicción, firme en tu vida, firme en tu andar en Cristo, pierdes. Entonces, ejemplos en la Biblia hay muchos y para los judíos fue un ejemplo fuerte de que de un pueblo que vio, nosotros no hemos tenido la bendición de ver lo que vio el pueblo judío cuando salió de Egipto, ¿no? Que prácticamente hasta les dio de comer, ¿no? O sea, no tenían que comer, bueno, fuera que nosotros digamos, no tengo un sol en mi bolsillo, no tengo que comer, y del cielo caiga comida, así literal, ¿no? Entonces, y ese pueblo fue el pueblo que dudó, no ofendió, lo puso a prueba, ¿no? Desobedeció, nunca entendió. Entonces Dios en su ira justa decidió no vas a entrar, ¿no? Entonces el texto que hemos leído ahora dice, ¿no? Anímense, ¿no? O sea, no solamente nosotros debemos de seguir a Dios y modificar la vida hoy, sino que también debemos llevar eso a otras personas, ¿no? A aquellas personas que de repente están en pecado, están dudando, y nos pasa en la iglesia, ¿no? Alguien que está atravesando un problema, ¿no?
¿no? Solamente a veces llamamos para, ¿no? Para decir, "Oye, ¿qué pasó, hermano?" Pues, no, no en el sentido llamar la atención, ¿no? Pero yo creo que quien a veces está en pecado necesita, más que una llamada de atención, una palabra de comprensión para poder llegar a, porque nadie peca porque está bien, ¿no? Espiritualmente, ¿no? O sea, si estuvieras bien espiritualmente, no No peca. pecarías, no, no pecas. Claro. Entonces, cuando tienes un dolor, un pesar en tu alma, te lleva a pecar, ¿no? Entonces, si tú vas con una actitud judicial, ¿no? La llamada de atención, por ahí lo alejas más, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice, anímenlo, ¿no? No, pero no, yo no voy a la iglesia porque no estoy con Roche, ¿no? ¿No? La gente que dice, no, hermano, sí, justamente la iglesia es para eh, animarnos a perseverar, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero la Biblia nos dice, o sea, el texto nos dice hoy, ¿no? Porque a veces, muchas veces, casi siempre esperamos cuando tengo tiempo, ¿no? Mañana, el fin de semana, ¿no? Y a veces nunca pasa la llamada, nunca pasa esa llamada, el visitar a ese hermano, ¿no? Está en un problema, ¿no? Anímense unos a otros. Hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿No? Quién sabe que ahora me voy, me paro, me salgo y me baño, me regalo la ducha. No hay Julio, ya no nos vemos. No se sabe qué va a pasar, ¿no? Por eso dice, pues, cada día tiene su afán, ¿no? Ujú. Trae su afán. Mm. Un día es diferente al otro, ¿no? No podemos hablar para mañana, ¿no? Para hoy. Todo lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Con respecto Ok. a tu fe, ¿no? Hazlo hoy. Pero acá, Julio, pero básicamente habla ya, bueno, es lo que dicen ustedes está bien, pero básicamente dice en el 13, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado, ¿no? O sea, Ujú. vamos ya básicamente a pecado, ¿no? A cosa errada, equivocada, o sea, caer de repente débil espiritualmente expuesto, ¿no? En donde uno, como dice, se tira para atrás, pues, ¿no? Ujú. Mm. Ahora, Entonces el pecado la nos puede llevar exhorta, a un doble engaño, ¿no? claro. Ujú. Uno es el engaño uno es creer que pecar no trae consecuencias. Ah, Y no. eso ya lo hemos visto Sí. en lo que hemos tratado de analizar el día de hoy. El engaño número dos es creer que tu pecado no lo perdona Dios. Y ese pecado te haga alejarte en vez de acercarte a Dios, ¿no? Entonces ahí hay a veces un doble engaño en las personas, ¿no? O sea, no solamente el engaño de que no va a haber consecuencias de tu pecado, o si hay consecuencias, si entiendes que hay consecuencias, que tu pecado no va a ser entendido, no va a ser perdonado, no va a ser, ¿cómo se dice? Como siempre digo, abogado tenemos en Cristo, ¿no? Que fue humano y fue tentado en todo sin pecado, ¿no? O sea, no lo va a entender, no lo va a entender Dios y te alejas. No, no, lo que he hecho yo no tiene perdón, ¿no? Entonces, ahí a veces hay un doble engaño, ¿no? Del enemigo, ¿no? Claro, que va a resultar el enemigo. Ujú. Entonces, no hay que dejarse de animarse unos a otros, Ujú. ¿no? Cada Entonces, uno debe animar al otro ujú, o a seguir confiando, dice. Cada uno debe animar al otro a seguir confiando a seguir confiando. en Cristo. Seguir confiando en Cristo, ¿no? Porque como sabemos que la santificación es un proceso. Acá nadie puede decir, no, yo soy santo, no peco, ¿no? Ah, En una u otra medida somos pecadores y somos un trabajo en proceso que estamos todos los días tratando de mejorar, ¿no? Esa es la santificación, ¿no? Entonces, pero la exhortación final de este texto es que cuidado, ¿no? Porque cuando ya llega un punto en que endureces tanto tu corazón, ¿no? Ya no van a entrar, ¿no?
como pasó con los judíos en ese tiempo, no vamos a entrar. En el caso de que endurezcamos el corazón y seamos practicantes del pecado, no vamos a entrar en el reposo del Señor, no vamos a estar con Él en el cielo. Bueno, eso en líneas generales lo que nos dice este texto, ¿no? Lo vamos a analizar la próxima semana, Dios mediante, ¿no? Entonces ya vamos un poco, vayan leyendo este pasaje, vayan desmenuzándolo, entonces ya no va a caer por sorpresa, podemos participar con más ganas, ¿no? Con más ¿no? Con más referencias de repente que ustedes puedan tener. De repente tiene uno que otro la Biblia con referencias cruzadas, ¿no? No sé si de repente alguno la tiene. Porque hay Biblias que dice acá, por ejemplo, ¿no? Agarran la Biblia y abajo en el texto ponen pasajes que hablan de lo mismo, ¿no? O pasajes que lo que cita ese texto, ¿no? Con los que le comentaba, ¿no? Por ejemplo, Segunda Corintios 6:2. Segunda Corintios 6:2. ¿Dónde está Hebreos? Acá está. Bueno, que le decía que el texto está en mayúsculas, está. Ahí está, ¿ves? Sí, se ve. Pero el texto está así en la Biblia de las Américas. Está en mayúsculas y con énfasis añadido, ¿no? Entonces, yo pensé que era error de la máquina, del software de software bíblico, pero no, así está. Y esta versión que tengo yo es en inglés y en español, ¿no? O sea que en inglés es la NAS, que es la New American Standard, ¿no? Que es una buena Biblia en inglés. Si alguien quiere leer Biblia en inglés, ya que los gringos nos invaden, parece. Ahí tienen una buena Biblia en inglés para poder ir estudiando la Biblia y estudiando idiomas al mismo tiempo. Bueno, hermanos, son 8:20 y creo que hemos hecho bien en ir adelantando el texto y más o menos la idea general del texto que viene para la próxima semana. Chévere. Si no hay más preguntas, damos el estudio por terminado. Gracias por acompañarme, gracias por sus participaciones. Estudiamos siempre, ¿no? La Biblia. No solamente hoy, que es el día de estudio, sino que siempre. Si alguno tiene una duda, comentario, de repente quiere conversar conmigo, ¿no? De cualquier tema. Reconozco que a veces soy un poco ocupado en mi día, pero yo puedo darme un tiempito, me dejan un mensaje y yo les puedo devolver la llamada, no hay ningún problema. Te agradecemos, Julito. ¿Sí? Gracias, Julio. Mira, que los Dios los bendiga, hermanos. Ya nos estamos viendo. De igual manera. Nos vemos el domingo. Saludos por Chao, casa. bendición. Gracias, igual Saludos. para todos. Saludos, Calixto. Saludos a Meite. No. Vamos, hermanos. Chao. Nos vemos. Chao. Para todos. La fuerza. Y está caminando por ahí, que está flotando. Nos vemos, hermanos. Chao, Julio. Chao a todos. Chao, Ramoncito. Chao.